Wan Sifu, capítulo 171. La última princesa. Sangre derramada frente a las puertas del palacio. Nunca tuve la fortuna de conocer a la señora de la lluvia, así que no sabía que la señora de la lluvia es una princesa, dijo Xie Lian. Del otro lado, Xuanyi apretó los dientes. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¡No puedo moverme! La señora de la lluvia apartó los ojos de Pei Ming y dijo con suavidad. He traído la espada Yulong. ¿La espada Yulong? Xie Lian se preguntó. Era la sagrada espada guardián del reino de Yushi, sostenida por todos sus gobernantes de la historia. Después de que la señora de la lluvia ascendió, ella la forjó como un dispositivo espiritual y, naturalmente, poseía el poder de dejar atónitas a la gente de Yushi. Xuanyi era una traidora. El miedo y la culpa todavía estaban incrustados en su corazón. Así que, por supuesto, no podía hacer nada más que obedecer. La señora de la lluvia le dijo que no se moviera, por lo que no podía moverse. Rongwan exclamó. ¡Si no puedes moverte! ¡Lo haré yo mismo! Entonces, justo cuando estaba a punto de apuñalar a Pei Ming nuevamente, antes de que su espada perforara media pulgada, hubo una explosión de humo rojo. ¡Plonk! La espada que atravesó el pecho de Pei Ming desapareció. Una pequeña cuchilla de no más de un dedo cayó al suelo, y Rongwan gritó con furia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me puedo mover? Xie Lian y los demás finalmente dejaron de mirar desde lejos y salieron. Hua Chen miró la pequeña espada Mingwan con forma de juguete que había en el suelo y sonrió. Mucho mejor. Déjalo ir, Xuanyi, dijo la señora de la lluvia. Las manos de Xuanyi comenzaron a caer incontrolablemente del cuello de Pei Ming, pero ella se negó a rendirse. Sus manos temblaban. ¡No lo haré! ¡Ya lo atrapé! ¡No lo dejaré! Si debes sostener algo para sentirte mejor, ¿por qué no recoges lo que ya has desechado y lo sostienes en tus manos de nuevo? Dijo la señora de la lluvia. Los poderes de esa sagrada espada guardiana eran demasiado fuertes después de todo, y Xuanyi fue arrancada a la fuerza, cayendo al suelo, abandonada y miserable. ¿Qué derecho tienes para disciplinarme? ¿Realmente te tomas por la gobernante del reino? Creo que has olvidado cómo sucedió tu reinado. ¡No te reconoceré! ¡No lo haré! La señora de la lluvia estaba en silencio. A un lado, Ban Yu aprovechó la oportunidad y lanzó una olla, atrapando a Xuanyi al instante, y la selló rápidamente. Y así, la fuente de todo el lío fue finalmente sometida. Xie Lian se acercó a Pei Ming y lo ayudó a levantarse. ¿El general Pei está bien? Esto no me matará, dijo Pei Ming. Pero, Su Alteza, quizás ustedes ya habían llegado hace un tiempo. Xie Lian dijo. ¿Qué quiere decir? Pei Ming tomó en su poder la pequeña y sellada espada Mingwan. Lluvia sangrienta que busca la flor. ¿Qué tan fuerte es su sello? No se romperá con algo de presión, ¿verdad? Por supuesto que no. Hua Chen respondió. A menos que sostenga la empuñadura y aplique poderes espirituales y le dé permiso mentalmente para que se libere, el sello no se romperá por accidente o por algún artificio sin importar nada. Solo entonces Pei Ming dejó escapar un largo suspiro. En cuanto a los agricultores que escaparon de la captura de Qirong, todos se lanzaron hacia adelante. ¡Señora de la lluvia! Los que estaban del otro lado voltearon. Xie Lian inclinó su cabeza en una reverencia. Reina Yushi. La señora de la lluvia se había desmontado del buey negro, con cuerda en mano. También inclinó la cabeza para devolver la cortesía. Su Alteza Príncipe Heredero, Taixi Tianxia. Durante este saludo, Xie Lian, sin darse cuenta, vio su cuello y se sorprendió un poco, pero luego dijo. En ese entonces, durante la sequía de Xianli, mi señora me prestó su sombrero de la señora de la lluvia y me ayudó en mi momento de necesidad. Nunca pude agradecerle en persona y ahora mi deseo se ha hecho realidad hoy. Luego, se inclinó hacia adelante e hizo una profunda reverencia. La señora de la lluvia se quedó allí, quieta, y esperó hasta que su reverencia hubiera terminado antes de que ella dijera. Pensé que, si no dejaba que Su Alteza el Príncipe Heredero se inclinara una vez, mi señor nunca estaría tranquilo. Ahora que se acabó, olvidemos este asunto. El tono de su voz era claro y sereno, lento y calmado con una pequeña sonrisa, pareciendo particularmente tranquila. De repente, una voz gritó. Oye, Pei Ming, ¿no es esto vergonzoso? ¡Necesitar que una mujer te salve! ¡Y es Yushi Huan nada menos! El comportamiento de la señora de la lluvia se mantuvo sin cambios, todavía muy tranquilo, pero Pei Ming ya no se veía tan cómodo. Xie Lian se dio cuenta de esto y rápidamente golpeó un talismán en esa pequeña espada para sellar su boca. El buey de la señora de la lluvia de repente también comenzó a soplar respiraciones hostiles en dirección a Pei Ming, sacudiendo la cabeza y agitando la cola. Aunque no apuntaba a Hua Chen, Xie Lian sabía que cuando los toros veían rojo se enfadarían y recordó las muchas experiencias dolorosas de haber sido perseguido y golpeado, por lo que bloqueó rápidamente frente a Hua Chen, temiendo que el buey fuera provocado aún más por el color rojo de las túnicas de Hua Chen. Pei Ming tenía algo que decir en este punto, por lo tanto, se rascó la nariz y dijo cortésmente.
Mi agradecimiento a la reina Yushi por rescatar al pequeño Pei. La señora de la lluvia también fue cortés. No es nada. Ban Yue se acercó y tiró de la manga de la señora de la lluvia. Señora de la lluvia, Pei Sugege se desmayó de hambre. Hua Cheng levantó la vista y dio una mirada. Volvamos a subir primero. El problema de Ban Yue fue resuelto de manera más efectiva por la gente del país Yushi. Dado que la señora de la lluvia dominaba la agricultura, los alimentos a menudo nunca abandonaban a su gente. Una vez que regresaron a la superficie, la noche había pasado y el sol había salido. La señora de la lluvia instantáneamente sacó semillas de la bolsa del buey. Encontró un campo y las plantó en el lugar. No pasó mucho tiempo antes de que un pequeño campo de cultivos creciera. Todos los que habían estado muriendo de hambre celebraron. Xie Lian recordó que Gusi probablemente tampoco había comido bien en los últimos días y lo despertó. Sin embargo, lo primero que Gusi le preguntó cuando se despertó fue dónde estaba su padre, y pensó que lo había abandonado de nuevo. Lloró y sollozó por un buen rato, y Xie Lian no tuvo más remedio que darle esa muñeca Daruma extremadamente fea para que lo sostuviera. Cuando Gusi escuchó que este era su padre, fue como si le dieran un tesoro y dejó de llorar, abrazándolo con fuerza mientras comía. Mientras tanto, Xie Lian, Hua Cheng, la señora de la lluvia y Pei Ming se pusieron de lado para discutir asuntos serios. Ya podían ver ese horno más adelante. Al mirar de cerca, la mitad inferior de la montaña se veía como grandes parches de rojo intenso, como el de la sangre, y la mitad superior estaba cubierta de duras capas de nieve. Xie Lian dijo: no solo el general Pei, sino Ban Yue, Gusi y los demás deben quedarse aquí. Ya no pueden seguir adelante. Si surge la necesidad, podríamos tener que escalar la montaña nevada. Pei Ming estaba untando humo medicinal de una pequeña botella sobre sus heridas, sacudiendo la cabeza mientras suspiraba. He tenido mala suerte en todo el camino. Obstáculos tras obstáculos. Estas palabras realmente describían su viaje hasta ahora. Increíblemente desafortunado y se sentía bastante desgraciado. La señora de la lluvia estaba sentada junto a Xie Lian y después de reflexionar, dijo: Su Alteza, su misión esta vez es someter a todos los fantasmas y demonios que poseen el potencial de convertirse en un supremo. Entonces, hay uno que debería tener en cuenta. Xie Lian se emocionó. La señora de la lluvia se topó con algo en el camino. La señora de la lluvia sintió levemente. Sí, en el camino hasta aquí, vi a un joven vestido de blanco. Xie Lian soltó un suave y dijo: al que se refiere mi señora. También supimos de él en el camino. Muchos de los fantasmas y demonios le tenían miedo y casi nos encontramos con él también. Lo ha visto mi señor en persona. ¿Cómo escapó? ¡Qué vergüenza! La señora de la lluvia dijo: si no fuera por el asombroso poder de este corcel de protección y la falta de interés de ese joven por enredarse disputas, habría sido difícil decir cómo habría terminado el encuentro. ¿Cómo se veía él? Xie Lian presionó. No estaba claro, dijo la señora de la lluvia. Porque su cabeza estaba envuelta en vendas. ¿Cabeza envuelta en vendajes? Xie Lian se quedó estupefacto. ¿Era Lan Jing? Pei Ming frunció el ceño. ¿Su Alteza lo conoce? No estoy muy seguro, respondió Xie Lian y luego instantáneamente se dirigió a Hua Cheng. Sanlang, Lan Jing está seguro en la ciudad fantasma, ¿verdad? Lo estaba, pero si todavía lo está, es difícil decirlo. Gege, ¿por qué no verifica más? Xie Lian continuó con sus preguntas. Señora de la lluvia, usted dijo que este joven vestido de blanco tenía su cabeza envuelta en vendas. ¿Tenía unos 10 años o quizá un poco mayor? Específicamente, ¿un niño escuálido? Sin embargo, inesperadamente, la señora de la lluvia respondió: no, este joven tenía unos 16 o 17 años, y la forma de su cuerpo era similar a la de su Alteza. ¿Eh? Ahora esto estaba completamente fuera de las expectativas de Xie Lian. 16, 17... Lan Jing no es tan viejo. ¿Entonces era él? Sobre la base de la información actual, nada podía ser deducido. Pei Ming tiró esa pequeña botella medicinal a un lado después de que terminó y dijo: de cualquier manera, todos terminaremos en el horno al final, así que solo esperemos y veamos. Era un dios marcial después de todo, y su velocidad de recuperación era curiosamente rápida. Con solo una botella de medicina, esa severa herida ya estaba lo suficientemente curada. La señora de la lluvia inclinó su cabeza. Porque el general Pei no tiene una espada. Pei Ming no había esperado que ella hiciera esa pregunta de manera directa y no sabía cómo responder de la mejor manera. A un lado, Pei Su, que estaba finalmente consciente, respondió mientras comía un camote rostizado. La espada del general Pei se rompió. Cuando la señora de la lluvia escuchó esto, reflexionó un momento antes de quitarse su propia espada y entregársela a Pei Ming con ambas manos. No había nada extraño en su expresión y tanto sus palabras como sus acciones fueron muy educadas.
Sin embargo, la cara de Pei Ming cambió ligeramente, como si le estuviera dando una serpiente venenosa. Después de algunas dudas, dijo: Gracias. Pero esta es la sagrada espada del guardián de la señora de la lluvia. Probablemente sea inapropiada manejada en mis manos. El general Pei es un dios marcial, un espadachín muy hábil, dijo la señora de la lluvia. Ya que estamos aquí para evitar el nacimiento de un nuevo rey fantasma, entonces esta espada sería más efectiva si la maneja usted y no yo. Pei Ming dudó por un buen rato, pero al final se negó muy cortésmente. Pei agradece a la reina Yushi por su amabilidad, pero no hay necesidad. Al ver esto, la señora de la lluvia ya no insistió. Algunos charlaron un rato y la señora de la lluvia también preguntó si tenían alguna noticia del señor del viento. Solo entonces Xie Lian se enteró que la señora de la lluvia también había hecho una búsqueda, pero fue infructuosa y no pudo evitar suspirar. El grupo decidió que descansarían otras 2 horas antes de continuar su camino. Xie Lian se alejó un poco y solo quería encontrar un árbol para apoyarse y recostarse un poco. Pero Hua Chen sacó un montón de cuerdas y telas de quién sabe dónde y colocó 2 camas de hamacas que se balanceaban entre 2 árboles. Los 2 subieron. Había un amplio espacio, muy cómodo para recostarse. Después de estar echado un rato, Xie Lian acomodó sus brazos como almohadas para su nuca y se preguntó confundido: Salang, ¿por qué el general Pei no tomó la espada de la señora de la lluvia? Un dios marcial que perdió su arma y no está ansioso por encontrar otra. ¿Estaba esperando ser derrotado? Hua Chen también acomodó sus brazos detrás de la cabeza y respondió tranquilamente: Alguien como Pei Ming que, aunque ama a las mujeres, puede que no piense demasiado bien de ellas, dado que tenía que ser salvado y por una mujer, una que conocía en el pasado nada menos. Debe estar bastante frustrado, pensando que es vergonzoso. Además, la señora de la lluvia sometió a un descendiente suyo antes, así que tal vez sintió que la señora de la lluvia estaba tratando de burlarse de él. ¿Cómo podría él permitirse tomar la espada? ¡Ah! ¡Qué orgullo sin sentido! Comentó Xie Lian. Por cierto, Salang, ¿viste? Hay una vieja cicatriz en el cuello de la señora de la lluvia. No necesito ver para saber, dijo Hua Chen. Ella es la princesa que cortó su garganta, después de todo. Xie Lian se incorporó un poco. Lo sabía. Hua Chen también se levantó. Gege notó que la señora de la lluvia habla lentamente. Eso también es causado por la vieja cicatriz en su cuello. Ah, y yo pensaba que era por su personalidad. Xie Lian dijo: Como princesa, ¿por qué tuvo que cortarse la garganta? La pregunta de Xuanji, ¿has olvidado cómo sucedió tu reinado? También me causa curiosidad. ¿Cómo sucedió su reinado? Es una larga historia, pero la haré breve, respondió Hua Chen. Sucedió que, aunque Yushi Huan ciertamente era descendiente de la realeza del reino de Yushi, en primer lugar, era hija. En segundo lugar, nació de una concubina del rango más bajo, por lo que su posición no era alta. Con su personalidad introvertida y torpeza, los 15 hermanos y hermanas mayores de arriba y los hermanos y hermanas de abajo, todos y cada uno de ellos tenían una mejor posición que ella. El salón de cultivo real del reino de Yushi era el templo de Yulong, y a lo largo de la historia, cada gobernante seleccionaría a un descendiente de la realeza para ir a cultivar, orar por la prosperidad y la paz y expresar sinceridad a los cielos. Sonaba grandioso, pero en verdad era un trabajo duro. El método de cultivo que practicaba el templo de Yulong era el trabajo duro. No se permitía ningún sirviente ni ningún artículo de comodidad, y una vez que estaban allí, también tenían que hacer trabajo manual. En el pasado, esta posición era desplazada y algunos incluso gastarían una fortuna impresionante para encontrar un reemplazo. Sin embargo, cuando llegó esta generación, no hubo proceso de selección. Yushi Huang fue escogida desde el principio. No me sorprende que Xuanji sonara como si no pensara bien de la señora de la lluvia, comentó Xie Lian. Por supuesto. Hua Chen dijo: Xuanji podría no ser una princesa, pero también tenía un historial impresionante con muchos pretendientes. Ella era mucho más valorada ante los ojos de la realeza y la nobleza. Sin embargo, ahora que Xuanji se arruinó a sí misma de esta manera, no es de extrañar que no pueda soportar a la señora de la lluvia que todavía planta los campos con tanta tranquilidad. La señora de la lluvia le pidió que lo soltara, pero a los ojos de Xuanji, sus palabras probablemente se consideraron condescendientemente sarcásticas. Xie Lian negó con la cabeza. Aunque ambos eran de familias de la realeza y ambos entraron en los salones de cultivo de la realeza, la experiencia de la señora de la lluvia fue completamente diferente a la suya. En este caso, después de eso, la señora de la lluvia pasó sus días en paz y cultivando en el templo de Yulong, hasta que un día, algunos estimados invitados vinieron del reino de Shuli. Shuli y Yushi no pelearon de inmediato. Hubo cierta forzada civilidad y falsa cortesía al principio. Para mantener la falsa paz, el reino de Shuli envió a algunos miembros de la realeza, generales y oficiales de literatura, para asistir al banquete nacional del reino de Yushi y hacer una visita al salón de cultivo real de Yushi mientras estaban allí.
Ese día, Yushi Huang estaba limpiando las tejas del techo del templo, y cuando estaba a punto de bajar, descubrió que alguien había retirado la escalera. La gente en el fondo vio a alguien atrapado en la parte superior del techo, incapaz de bajar, y todos pensaron que era gracioso. E incluso las princesas y príncipes de Yushi estaban riéndose con la boca tapada. Solo un general de Shuli que, después de reír, se levantó de un salto, la bajó. Ese general fue, por supuesto, Pei Ming. En ese momento, una voz dijo de repente: «Este tipo, Pei Ming, es así no importa dónde vaya, como un perro que necesita orinar y marcar su territorio en todas partes». Xie Lian fue traído instantáneamente al presente por esa comparación malintencionada y vulgar. Cuando miró hacia atrás, levantó una pequeña espada increíblemente encogida y dijo: «General Rong, ¿cuándo se liberó del talismán que sella bocas? Parece que realmente quiere hablar». «Deja que este ancestro te hable», dijo Rong Wang. «Sé todos los sórdidos asuntos que Pei Ming ha tenido. 3 días y 3 noches no son suficientes para contarlo todo. Él sabía que Shuli iba a invadir Yushi, pero aún así fue y sedujo a todas las mejores princesas y todas estaban locas por él, luchando entre sí por celos. ¿No cree que eso es un poco inmoral?» Ciertamente no era agradable. Sonreír y reír conmigo ayer, luego invadir y pisotear mi hogar hoy. Xie Lian sintió un poco de pena. ¿La reina Yushi y el general Pei también compartieron una buena relación en ese entonces? No hubo ninguna relación, Rong Wang dijo. Ese tipo, Pei Ming, solo se ha encontrado con Yushi Huang 2 veces. Había demasiadas bellezas en Yushi. La había olvidado al día siguiente. En este mundo, no solo eran las mujeres quienes se peleaban rápido. Los hombres se pelean aún más rápido. La única diferencia es el resultado final. Cuando las mujeres se peleaban, podría terminar después de algunas bofetadas o rasguños. Pero cuando los hombres se peleaban, el final bien podría ser la muerte. Cuando Shuli ya no deseaba mantener una falsa paz, inventaron una excusa para invadir y Pei Ming dirigió el ejército y se dirigió hacia las puertas del palacio, obligando al rey de Yushi a esconderse en lo más profundo del palacio, aferrándose a la última línea de defensa. Sin embargo, Pei Ming solo necesitaba aplicar un poco de presión y podía romper esa delicada capa de protección con forma de caracol que era el palacio. Pero él no los aplastó tan simplemente y en cambio hizo algo más bajo la sugerencia de Rong Wang. Las tropas de Shuli trajeron a cientos de criminales condenados a muerte de Yushi. Los vistieron como civiles normales y los arrastraron ante las puertas del palacio. Luego, Pei Ming le dijo al rey de Yushi que, si salía él mismo y se postraba 3 veces para mostrar su penitencia por oprimir a su gente y se mataba a sí mismo como expiación, entonces dejaría ir a esos civiles y no pondría un solo dedo sobre ninguno de los miembros restantes de la casa real. Si él se negara, Pei Ming cortaría las cabezas de esos civiles. Le dio la realeza 3 días, y cada día en esos 3 días, un nuevo grupo sería asesinado. Después de pasar los días, invadirían el palacio para matar a la familia real, y luego matarían al resto de los civiles. General Rong, qué movimiento tan astuto pero hermoso, comentó Xie Lian. Rong Wang no estaba enojado, incluso estaba satisfecho. ¡Ja! Lo tomaré como un cumplido. La razón que Shuli usó para invadir Yushi entonces fue: el rey de Yushi es negligente y opresivo en su gobierno, y por justicia, Shuli salvará y rescatará a las personas que sufren en Yushi. Un hermoso movimiento. Si el rey de Yushi se negaba a salir, entonces era egoísta y no amaba a su gente. Lo más incómodo era que el rey de Yushi siempre había anunciado que amaba a su gente como a sus hijos, por lo que, si sus palabras y acciones no coincidían, seguramente causaría un resentimiento en la gente pensando que habían sido engañados. No decías que amabas a tu gente como a tus hijos. ¿Por qué te das la vuelta y sacrificas a los civiles por el bien de la realeza? Esto destruiría su lealtad a la realeza de Yushi. Después de matar ese grupo de civiles, ellos podrían anunciar que eran delincuentes ya condenados a muerte de todos modos, y solo fueron usados para revelar las mentiras y el egoísmo de la realeza de Yushi. Con un contraste tan inmenso, seguramente calmaría los crecientes temores en los corazones de la gente de Yushi, lo que facilitaría mucho las cosas para la posterior adquisición de Shuli. Sin embargo, si el rey de Yushi realmente saliera y se suicidara, no importaba, no habría diferencia, les ahorraría la molestia. Además, creían firmemente que el rey de Yushi nunca saldría a suicidarse como expiación. O mejor dicho, ningún monarca estaría dispuesto a terminar su vida en humillación. Inclinarse ante civiles y tropas enemigas, admitir los propios errores y luego morir. Sigue soñando. Sin embargo, inesperadamente, después de solo un día, justo cuando Pei Ming estaba a punto de ordenar la ejecución del primer grupo de civiles, el gobernante de Yushi realmente emergió. Las puertas del palacio se abrieron. El monarca con la sagrada espada guardián Yulong colgada de la cintura había salido. Se arrodilló ante la gente y se postró 3 veces. Luego sacó la espada y cortó su garganta, salpicando con sangre las puertas. Xie Lian ya podía adivinar lo que había ocurrido. Fue la señora de la lluvia la que salió. Sí, respondió Hua Cheng. Más tarde,
Fue después de interrogar a fondo a los asistentes del palacio y otros de ascendencia real que descubrieron lo que sucedió. Pei Ming y Rong Wan y otros soldados gritaban fuera del palacio, paseando de un lado a otro, riendo sin parar, sumamente arrogantes. Dentro del palacio, por el otro lado, era un caos absoluto. Llantos y sollozos llenaban el aire. Naturalmente, no había forma de que el rey de Yushi saliera a suicidarse. Solo se sentó en su trono, con el rostro sombrío y pálido. Mientras tanto, después de que todos los hermanos y hermanas que solían pelearse tan duramente para ganar favores lloraran y se lamentaron durante tanto tiempo, cuando aún no veían al rey mover un músculo, comenzaron a tratar de persuadirlo con mucho cuidado. Había toda clase de razones. Esto es para la gente. Incluso si muere, su nombre pasará a la historia. Si esto continúa, la gente está condenada. Fue dicho de todo. Sin embargo, nada funcionó. Y pronto, un día iba a pasar. Algunos de los hijos estaban cada vez más ansiosos y le gritaban a su padre en su estado agitado. El rey ni siquiera había muerto aún, e instantáneamente se indignó, agitando su bastón para golpearlos. Si esto fuera antes, entonces esos hijos y nietos seguramente nunca tomarían represalias. Pero ahora que estaban en un estado crítico, a nadie le importaba. Por lo tanto, uno de los príncipes no pudo soportarlo más y se defendió. Sin embargo, el golpe en la espada fue demasiado poderoso, derribando al rey de unos 70 años. Su cabeza fue cubierta de sangre, incapaz de levantarse. Al principio, el grupo de príncipes y princesas se quedaron estupefactos, pero poco después se dieron cuenta de que todavía estaban enojados y volvieron a discutir cómo arrastrar al inconsciente rey y cómo completar la difícil solicitud de postración y expiación. Incluso ideas ridículas como colgarlo como títere de cuerda para controlarlo formaron parte de la acalorada discusión. Los ojos del rey se enrojecieron de rabia mientras escuchaba. Después, decidieron que encontrarían a 2 personas para llevar al viejo rey a completar la expiación. Sin embargo, ahora había un nuevo problema. ¿Quiénes deberían ser esas 2 personas? Era una posición peligrosa en la cual estar. ¿Quién sabría si ese Pei Ming simplemente no decidiría disparar una flecha para matarlo si no estaba feliz? La disputa y los argumentos siguieron y siguieron. De repente, la 16ª princesa, que siempre había estado allí silenciosa e imperceptible, le dijo algo al viejo rey que yacía en el suelo. Yushi Huang dijo: «Por favor, páseme el trono». El rey de Yushi observó a esta hija a la que apenas miró en toda su vida y por el rabillo del ojo, una gota de lágrima finalmente cayó. Sin embargo, fue solo una gota. Así, en menos de una hora, en la más ordinaria y apresurada ceremonia de sucesión en la historia del reino de Yushi, nació el gobernante que tenía menos probabilidades de convertirse en monarca. La nueva reina de Yushi se cortó la garganta y la sangre se derramó como una fuente, sin duda más allá de la salvación. Pei Ming nunca pensó que las cosas progresarían así y en ese momento estaba completamente aturdido. Rong Wan maldijo en voz alta, gritando: «¿Cómo resultaron las cosas así? ¿Cómo pudieron hacer esto?». El que alguien insignificante muriera, no solo no podían destruir la lealtad de la gente, sino que tampoco podían matar al viejo embustero. Aunque los soldados de Shuli no pudieron soportar más la vista y se apresuraron en salvar a la reina, al final, su lesión fue demasiado grande y todos los oficiales médicos dijeron que no podía ser salvada. Así, al final, solo pudieron cumplir su promesa y no tocar a los civiles ni poner sus dedos temporalmente sobre la realeza. Enviaron a este monarca al templo de Yulong para que ella respirara por última vez, antes de enterrarla en el mausoleo real en el templo de Yulong. Sin embargo, nadie imaginó que esa misma noche, en el momento en que Yushi Huang respiró por última vez, la estatua divina sobre su cabeza suspiró. El trueno rugió y los rayos rechinaron. La nueva señora de la lluvia había ascendido. Xie Lian reflexionó. No me sorprende que el general Pei se viera así cuando vio esa espada.